Éxodo capítulo 20, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Leímos hasta el versículo 17, es decir, leímos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Leímos los 10 mandamientos. Cuando leemos los 10 mandamientos, automáticamente, ¿qué parece que estuviera diciendo? Que tenemos que hacer. Parece, ¿no es cierto? Y muchas personas pues únicamente lo pueden leer en ese sentido. Cuando leemos el Nuevo Testamento podemos ver en qué sentido Dios nos dio los 10 mandamientos. Es decir, ¿para qué nos los dio? La intención que Dios tenía era haga. Cuando leemos Romanos, vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a leer más versículos, pero de momento pues vamos a leer estos dos. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Cerrar la puerta, por favor. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 19 y 20. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Miren lo que dice aquí este versículo. Dice: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para eso es que se dio la ley. Para los que están bajo la ley. Para que toda boca que haga, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre. ¿Qué es quedar bajo el juicio de Dios? Yo ya les he explicado. Ya les había explicado que era... no tengo listo mi marcador. Creí que lo tenía aquí listo, pero... sí lo tengo. Ya les había explicado en alguna oportunidad a algunos hermanos, les había explicado en qué sentido Dios nos dio los mandamientos, ¿cierto? Aquí hago un dibujito rápido. Nosotros somos este árbol. Pero resulta que nosotros no sabemos que somos ese árbol. Como no sabemos que somos ese árbol, entonces Dios dio la ley para que nos diéramos cuenta lo que somos. Aquí dice... el versículo 20 que leímos hoy de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí dice, ¿para qué Dios nos dio la ley? Dice,
Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando Dios nos dio los 10 mandamientos, como nosotros no nos dábamos cuenta de la condición en la que estábamos, acuérdese que Dios dijo, al principio Dios había dicho, ¿dónde estás tú? En el momento que el pecado entró al mundo, a través de Adán, Dios le hizo esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Él la pudo contestar? No. Ya vamos a mirar esa parte en detalle. Por ahora, esa pregunta que no pudo contestar Adán, esa pregunta la tenemos que contestar cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos? Cuando una persona logra contestar esa pregunta, esa persona puede pasar de muerte a vida. Y la ley es ese ayo que nos lleva a Cristo. Acabo de nombrar otro versículo. La ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces la ley, como leímos acá, es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por medio de las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esos son los dos versículos que hemos leído ahorita. Entonces, digamos que nosotros somos este árbol, pero nosotros no sabemos que somos ese árbol, porque Dios dijo, ¿dónde estás tú? Y el ser humano difícilmente, Adán no pudo contestar esa pregunta. Y el común de las personas no puede contestar esa pregunta. Entonces, cuando Dios dijo, ¿dónde estás tú? Ya que nosotros no la podemos contestar, nos dio la ley para que nos diéramos cuenta. Digamos, este árbol es árbol de pecado. La P indica árbol de pecado, ¿no? Árbol de pecado, una P. Entonces, ese árbol pues tiene raíces, ¿no? Y esas raíces, ese árbol es lo que es por la semilla de la cual salió ese árbol. Aquí dibujé un puntito, no sé, creo que se alcance a ver mucho, pero ese árbol es lo que somos nosotros. Entonces Dios nos dio la ley para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que somos. Entonces la ley, de nosotros, ¿qué va a salir? ¿De nosotros va a salir codicia o no va a salir codicia? De nosotros sale codicia. Del ser humano sale codicia así como respira. El hombre inhala aire y exhala aire. Si no muere, tiene que inhalar, exhalar. De la misma manera el hombre es codicioso. Entonces al hombre que es codicioso, como el hombre, lo leímos en Éxodo ayer, el Éxodo 19. El hombre le dijo a Dios, todo lo que Jehová nos diga, eso haremos. Entonces, ya, si van a hacer todo lo que yo les diga, entonces a una persona codiciosa, Dios le dijo, no codiciarás. Entonces, aquí le salió un fruto, a ese árbol le salió fruto, codicia. Por aquí también le sale codicia, por aquí también le sale codicia. Voy a dibujarle así como la patica que está pegada al árbol. Le sale codicia. Ese es fruto. ¿Qué otro fruto le sale al hombre? Mentiras. Al hombre le sale, la Biblia dice, todo hombre es mentiroso. Pero a todo hombre que es mentiroso, Dios le dio una ley, no digas mentira. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera, entonces no diga mentiras. ¿Y al hombre qué fruto le va a salir? Le va a salir, aparte de codicia, también le va a salir mentira. Le va a salir mentira. Sí, estoy dibujando naranjas, como si fueran naranjas. Pero eso es el fruto. Entonces, las religiones le enseñan a las personas a que quite el fruto. Las religiones le enseñan a las personas a que trate de que no se le vea. Trate de que no se le vea el sexto mandamiento, no matar. Que Jesús explicó, matar es enojarse. Usted se enoja contra alguien, ya usted violó ese mandamiento. Entonces, las religiones enseñan, trate de que no se le vea el fruto, trate de que no se le vea, cúbralo, evite que salga. Y si ya ha salido, cúbralo, ya sea con positivismo. Positivismo es decir, yo sé que puedo dejar de codiciar, yo sé. Eso es como decir, yo sé que puedo dejar de respirar, pero las religiones enseñan de esa manera. Entonces, cuando este árbol, digamos, ya le quitamos el fruto, ese fruto que le salía era pecado, porque al fruto también se le puede llamar pecado. ¿El árbol de qué es? Si el fruto era pecado, ¿el árbol de qué es? Árbol de pecado. Aquí dibujé la P, ¿no? El árbol es árbol de pecado. ¿Qué fruto le va a salir? Pues pecado. A un árbol de naranja, ¿qué le va a salir? Pues naranja. A un árbol de limón, ¿qué le va a salir? Pues limón. Así, a un árbol de pera le va a salir pera. Entonces, a un árbol de pecado, el fruto que le va a salir, que acabo de borrar el fruto, como ocultándolo, lo que enseñan las religiones. Acabo de borrar ese fruto. Entonces, las religiones enseñan, ya, usted puede ser un árbol bueno. Ahora, pregunto, este árbol ya le quité el fruto, pero ¿este árbol de qué es? Hago esta pregunta, espero que que estén atentos. Le quité las frutas, ya no se le ve. Algunas las corté, otras de pronto las tapé con hojitas, por las que no podía arrancar las tapé con hojitas, pero ya no se ven. Como ya no se ven, ¿este árbol de qué es? Antes era, cuando se veía el fruto, era árbol de pecado. Ahora que no se ve, exacto, gracias. Ahora que no se le ve el fruto, sigue siendo árbol de pecado. Porque el fruto no define lo que es o sea, el fruto
el que se le quite el fruto no hace que ese árbol deje de ser lo que es. Entonces, las religiones enseñan a solucionar desde el fruto. Quite, 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 tape, tape, que no se vea. Eso enseñan las religiones, para que las personas crean que ya son buenas personas. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pero aunque no lo crean, las religiones, todas, tienen algo en común. Todas las religiones enseñan a las personas a creer que pueden ser buenas personas. Ese es el común denominador de todas las religiones. Enseñan que tú puedes ser buena persona. De esa manera, así hacen que los miembros, los congregantes, traten de vivir luchando contra su naturaleza. El ser humano es árbol de pecado y no lo puede solucionar tapando. Acuérdense, en Génesis 3, cuando el hombre murió, Dios dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Él comió del árbol de la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el momento que el hombre comió, ya estaba muerto. Pero ¿cómo dice que él se vio? Dice que en el momento. Cuando leemos el último versículo de Génesis 2, espero que lo tengan y lo puedan leer. El último versículo, vamos a mirarlo. Ahorita volvemos al tablero. Vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 25. El último versículo de Génesis 2. Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo dice que estaban? Desnudos. ¿Para Dios era problema la desnudez de ellos? No. Ahora, para el hombre y la mujer, para Adán y Eva, ¿era problema la desnudez? No, no era problema la desnudez. Ellos estaban en un cuerpo físico. Inevitablemente de ese cuerpo físico iban a salir ese tipo de cosas que la ley dice no haga, no haga, no haga, no haga. ¿Sí? Entonces, inevitablemente por estar en un cuerpo hecho del polvo de la tierra, esas cosas iban a salir. Eso es lo que representa la desnudez. Eso que iba a salir de ellos, esas, por decirlo de alguna manera, maldades, lo que el ser humano ve como las maldades del ser humano. Lo que las religiones tratan de que a las personas no se les vea. Las religiones tratan de cubrir, de cubrir. Y miremos que eso fue exactamente lo que hizo Adán. Cuando ellos comieron fue en el versículo 6, que dice, vio la mujer que el árbol era... estoy hablando del capítulo 3 de Génesis, versículo 6. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tal cual lo que le dijo Satanás. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Igual, no hay ninguna diferencia. Ahora miremos qué dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Curioso, leímos 7 versículos atrás, es decir, el capítulo anterior, el último versículo del capítulo anterior, y dice que ellos ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, al momento que ellos comieron ese fruto, ¿cómo vieron la desnudez? Como un problema. Y vieron eso como un problema y trataron de taparlo. Miremos qué dice 2 versículos más adelante. El versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tenía él que decir que estaba? ¿Dónde tenía Adán que decir que estaba? Bueno, antes de seguir leyendo, hago esta pregunta. Espero que estén atentos. Cuando Dios le hizo esa pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde tenía que contestar Adán que estaba? ¿Por qué Dios le estaba haciendo la pregunta, ¿dónde estás tú? Tengan en cuenta que Dios es omnisapiente. Dios todo lo sabe. Muerto, exacto. Muerto. En pecado, exacto. Exacto, ya contestaron. Sí, ya sabían la respuesta. Efectivamente, esa es la respuesta que Dios esperaba que diera. ¿Que diera quién? Que diera Adán. ¿Dónde estás tú? Porque Dios, ¿qué le había dicho? Dios le había dicho, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces él comió, y Dios sabe que comió. Pero para que él se dé cuenta, Dios le está diciendo, ¿dónde estás tú? O sea, date cuenta dónde estás. Es en ese sentido que hace la pregunta. Fíjate dónde estás ahora. Pero mire lo que él contestó. Ese es el versículo 10, donde Dios le hace la pregunta, el 9, donde Dios le hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Y mire la respuesta que le dio a Adán. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Espera. ¿Oyó la voz de Dios y tuvo miedo porque estaba desnudo? Pero ya leímos unos versículos atrás que él estaba desnudo. Y Eva, ellos dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero después de que comieron ese fruto, primero que todo trataron de tapar la desnudez, trataron de tapar, así como en el arbolito, trataron de tapar. Es un árbol de pecado. O sea, quiere decir, bueno, otra forma de decir pecado
Otra forma de decir pecado es muerto. Es un árbol de muerte. El hombre pasó de vida a muerte. Uy, creo que no me alcanzó el espacio para... bueno, ahí quedó apretado. Muerte. Eso es igual a pecado. Decir que es árbol de pecado es decir que es un árbol de muerte. Ya está muerto. Está muerto. Pero él se da cuenta, no se dio cuenta. Dios le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Entonces el hombre, ¿cómo quedó? El hombre quedó convertido en este árbol, lo que se ve ahora. Un árbol de muerte, el árbol de pecado. Ya está separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Pero no se ha dado cuenta. Como no se ha dado cuenta, y tras del hecho se atreve a decir en Éxodo 19, todo lo que Dios nos diga vamos a hacer. Ese es el corazón de Satanás. Ya lo leímos, ya lo examinamos cuando miramos Éxodo 19. El corazón de Satanás es hacer pensar a las personas, seréis igual a Dios. Por eso se atrevieron a decirle directamente a Dios, dígale que todo lo que Él nos diga, eso vamos a hacer. Ese es el corazón que Satanás transmitió, seréis igual a Dios. Solamente alguien que sea igual a Dios puede cumplir lo que Dios iba a poner, las condiciones que Dios iba a poner. Entonces por eso Dios aprovechó, ya que el hombre mismo con su boca, con su boca se amarró, lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Entonces Dios, y ahí dio la ley. A alguien que es codicioso le dijo, pues no codiciarás. A alguien que es mentiroso le dijo, bueno, ¿quieres más mandamientos? No mentirás. Entonces, digamos, ya sabemos, el árbol el fruto que le sale es pecado, ¿sí? El fruto que le sale es pecado, pecado, pecado. Entonces Dios dio la ley en ese sentido. Dios le dijo, ya sabemos, no codiciarás, no, pero vamos a volverlo como frutas, para que sea más entendible. Entonces digamos que esa fruta es naranja, ya que la hice redondita, digamos que es naranja. Entonces, como nosotros somos árbol de naranja, pues, o sea, me estoy refiriendo a árbol de muerte. La condición natural del ser humano, como nace todo ser humano. Condición muerto en pecado, separado de Dios, destituido de la gloria de Dios. Entonces, el fruto que le sale, pues es ese mismo fruto, pecado. Pero entonces, digamos que son naranjas. Entonces, ¿ese árbol de qué es? De naranja. Pero como el árbol no sabe que es de naranja, entonces Dios dijo de uva. Produzca uva. Uva. Produzca uva. Entonces, ¿qué más le dijo? Produzca, bueno, quiere más. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Produzca pera. Produzca pera. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Entonces, bueno, empiece a producir uva, ya, esfuércese. Produzca pera. Y así dio los 10 mandamientos en ese mismo sentido. Y en el último mandamiento, como este es un árbol de naranja, en el último mandamiento, ¿qué le dijo? No produzca naranja. No produzca naranja. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Entonces, no produzca naranja. A ver, arranque. Acuérdense que Dios le dijo a alguien que se acercó y le dijo, maestro bueno, haciendo qué bien heredaré. Bueno, él fue más exactamente un intérprete de la ley. Se acercó a Dios diciéndole, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Le dijo, ¿qué está escrito y cómo lees? ¿Por qué le dijo eso? Estamos hablando de algo que está en Lucas capítulo 10, del versículo 25 en adelante. ¿Es intérprete de la ley? Es intérprete de la ley. El título que tiene es intérprete de la ley. ¿Él a qué se dedica? A interpretar la ley. ¿El que le enseña a los judíos? Les enseña la ley. Porque él estudió la ley. Desde niño lo instruyeron para que él aprendiera la ley. Él aprendió también la ley que él se dedica a enseñar. Es un profesional. Tiene doctorado en la ley. Él enseña al pueblo de Israel cómo cumplir la ley. ¿Sí? Entonces, como él es intérprete de la ley, entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Y él le dice, bueno, vamos a leerlo exactamente como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 10, versículo 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Por qué dice que él hizo esa pregunta para probarle? Porque él ya sabía. Él toda su vida lo habían instruido en qué es lo que se debe hacer para heredar la vida eterna. ¿Cuál es el camino que él sabía que se debía seguir para heredar la vida eterna? Pues cumpliendo la ley. Porque él es intérprete de la ley. Él es profesional en cuanto a la ley. Él es leyólogo. Bueno, en esta época sería abogado. ¿Sí? Abogado o estudiante de derecho. Pero él no era estudiante, él ya era doctorado. Él enseñaba a las personas, él era intérprete de la ley. Entonces dice, para probarle, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, o sea, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esa pregunta yo tengo que hacerla mucho en los comentarios de los videos pequeñitos que hacemos de TikTok, porque muchas personas automáticamente, ¿cómo me van a hablar? Igual que este intérprete de la ley.
Me escriben pastores, me escriben apóstoles, supuestos apóstoles. ¿Saben? Bíblicamente sabemos que no existen los apóstoles, pero hay religiones que tienen personas que se hacen llamar apóstoles. Con la Biblia, si esa persona me permite media hora, con la Biblia le demuestro, es imposible. Bíblicamente es imposible. Eso es extrabíblico. Esa es una doctrina extrabíblica, antibíblica. No es esa doctrina de que tienen apóstoles. Pero bueno, me escriben personas, ya me mandan de pronto al pastor de esa congregación. Y el pastor de esa congregación me hace preguntas. Y me dice, pero ¿cómo así? Usted está diciendo entonces que debemos desobedecer los mandamientos, que no debemos guardar la ley. Que usted me está diciendo, así me explica. Entonces yo les mando algunos versículos. Cuando empiezan a ver esos versículos, algunos empiezan a quedar confundidos. Uy, pero a mí eso no me lo habían enseñado. ¿Por qué en la iglesia en la que estoy y cuando estudié teología, por qué no me mostraron esos versículos? Entonces, ya cuando empiezan a quedar confundidos, me contactan directamente con el apóstol. Sí. Y sabe que ese señor, como no tiene argumentos ante los versículos que yo le muestro de para qué Dios nos dio la ley, esa persona sabe qué resulta haciendo. Acuérdense qué hacían con nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo podían debatirle lo que Él enseñaba. Estaba la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de los que estaban bajo la ley, de las personas que estaban tratando de justificarse delante de Dios por medio de las obras de la ley. Ese es el corazón de todo el mundo, del 99% de la humanidad, quererse justificar por medio de la ley. Entonces, estaba ese corazón de las personas que son así, y estaba el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Él trataba de enseñarles que ellos estaban equivocados. Él trataba de enseñarles, ustedes están mal. Lo que ustedes enseñan es mentira. Lo que ustedes enseñan tiene sentido, tiene apariencia de piedad. Ustedes se levantan temprano a hacer esto, y ante los ojos de las demás personas se ven ejemplares. Pero yo les doy testimonio de que ustedes atan cargas pesadas. Eso que ustedes están enseñándole a las personas es atarles cargas pesadas. Porque ustedes mismos ni siquiera con un dedo quieren mover esas cargas. Curiosamente, pero cuando Jesús les decía eso, ¿qué hacían ellos? ¿Ellos recibían o se enfurecían? Hay dos opciones. El que no recibe tiene solamente una opción, no tiene más. La otra opción que tiene es enfurecerse. Entonces, ellos como no recibían lo que nuestro Señor Jesucristo les decía, entonces ellos se enfurecían contra nuestro Señor Jesucristo. Lo perseguían. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo, si a de Él blasfemaron y lo persiguieron, ¿qué cosa no van a hacer con nosotros? También van a blasfemar y a perseguirnos a nosotros, a los justos, también lo van a perseguir, nos van a perseguir. Entonces, en los comentarios pequeñitos de los videos de TikTok, muchas personas me escriben así. Y yo les escribo, me mandan entonces al pastor, la persona que queda confundida me manda a su pastor. El pastor entonces trata de pronto de pelear conmigo, de discutir. Yo le digo, usted está tratando de contender, porque en la Biblia dice que no usemos la palabra para contender. Entonces le digo, usted está tratando de contender. No, yo no quiero contender, solo quiero que tú sepas la verdad. Y le digo, es que yo ya sé la verdad. Yo antes pensaba igual que tú, pero ahora que recibí la salvación, ya entonces ellos, cuando empiezan a quedar más confundidos, me mandan con su apóstol, el supuesto apóstol de la iglesia de ellos. Cuando me mandan con el apóstol de la iglesia de ellos, él le muestra los mismos versículos que le había mostrado a su pastor que me envió primero. Y él también queda confundido. En el momento que queda confundido, ya llega a hacer lo mismo que hacían los que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo. Las religiones que estaban en esa época, ellos tenían mala intención. No tenían mala intención. Ellos tenían el deseo ferviente de verdad. Tenían deseo de servir a Dios. Pero no era un deseo conforme a ciencia. Alguien que estaba en ellos se escapó. Voy a simular que este dedito pequeño, ¡fum!, alguien se escapó. Alguien se salió de este paquete. ¿Quién era? Saulo. Saulo estuvo en este paquete y no era el dedo pequeño. Él era uno de los principales. Pero él salió de acá. ¿De quiénes? De los que perseguían a los cristianos. Ellos, los que no podían recibir la palabra de Dios, ¿qué perseguían? A la iglesia de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, Saulo, salió. Dios le dio misericordia de que saliera de ese grupo. Cuando salió de ese grupo, empezó a pertenecer al otro grupo. Solo se pertenece a dos grupos. Espiritualmente solo se pertenece a dos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. Solo existen para Dios, para nuestro Señor Jesucristo solo existen dos grupos. O estás en el grupo de Cristo o estás en contra. Y te cuento, sé que hay personas nuevas y les tengo que decir algo que es duro, pero se lo tengo que decir. Si ustedes todavía están en las obras, ustedes están en contra de la iglesia. ¿Qué resultan haciendo esos pastores o esos apóstoles cuando ya se enfurecen porque ya no pueden, o sea, con argumentos bíblicos no me pueden refutar los versículos que yo les estoy mostrando? Ah, es que nadie es perfecto. Un apóstol me dijo eso. Es que nadie es perfecto. Yo le dije, por favor, lea Filipenses 3:15. El apóstol Pablo dice, nosotros los que somos perfectos. Quedan confundidos. Cuando quedan confundidos, no les queda otra opción, enfurecerse.
Tienen realmente dos opciones. La primera opción, ¿cuál sería? De reconocer todo lo que yo he creído es mentira. Reconocerlo. Si lo logra reconocer, esa persona me va a preguntar, ¿cómo hizo usted para recibir la salvación? Si lo logra reconocer. Pero la otra opción, ¿cuál es? Enfurecerse, ponerse de mal genio, alterarse. Entonces resultan alterándose. ¡Ay, usted es la persona que introduce confusión a las iglesias! En vez de predicar únicamente el evangelio, se pone usted a decir cosas que hace que los miembros de las iglesias no quieran seguir asistiendo. Así me dicen. Y yo le digo, usted acaba de nombrar algo muy importante, predicar el evangelio. Ya que usted acaba de decir que en vez de predicar el evangelio, hablemos del evangelio. Me encanta, tocó mi tema favorito. Nuestro Señor Jesucristo nos puso una sola tarea. Dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya que usted acaba de nombrar el evangelio, hablemos del evangelio. Hablemos del evangelio. Y cuando empezamos a hablar del evangelio, rápidamente, ¿qué resultan haciendo? Tienen dos opciones. O reconocen que habían estado equivocados y habían estado guiando a toda su congregación. A propósito, tengo videos en los cuales hay pastores que sí han hecho ese reconocimiento. Tengo videos de pastores grandes, pastores de iglesias grandotas, que cuando han recibido la salvación, ellos delante de su congregación se han parado y han dicho, hasta este momento yo participé, y nos dicen, y le dicen a su congregación, yo participé en un evento donde nos explicaron el evangelio. Yo creía que yo a ustedes les enseñaba el evangelio, pero yo mismo no era salvo. Ahora que recibí la salvación, delante de ustedes les reconozco que yo los estaba guiando por un camino errado. Tengo testimonios, varios en video, que hemos subido a YouTube, sino que no los podemos tener en modo abierto, porque ya saben, hay gente que a ellos los empezaron a amenazar. A pastores que recibieron la salvación, los amenazaron. Así como, ¿qué pasó con Saulo? Saulo, él pertenecía a ellos, pero cuando él dejó de pertenecer a ellos, entonces ¿a quién pertenecía Saulo? Solo hay dos bandos delante de Jesús, o está con Jesús o está en contra de Jesús. Entonces Saulo perteneció al grupo de Cristo. Saulo formó parte verdaderamente de la iglesia. Entonces, ¿qué hacían ellos ahora? Perseguir al que antes estaba en este bando. Antes él estaba en el bando de los que persiguen, pero ahora Saulo está acá. Entonces, como está acá, ¿ahora qué va a recibir? Persecución. Él va a recibir lo mismo que él daba, eso mismo lo va a recibir, porque solo hay dos opciones. O reconoce y se arrepiente, o trata de defender. Y como trata de defender ya no con la Biblia, como ya no tiene más argumentos bíblicos, entonces no le queda otra más que enfurecerse, alterarse y empezar a decir maldiciones y a proferir maldiciones. Espero que Dios le permita ver que usted está equivocado. Yo le dije, pero los versículos que le he mostrado, ¿por qué no me ha podido hablar sobre ellos? ¿Por qué ahora usted está solamente, por qué se está poniendo rojo? ¿Por qué se está alterando? No es necesario que grite. No, es que usted... Pero miremos la Biblia, sentémonos, tranquilícese. Si quieres, sentémonos y miramos la Biblia y doblemos ante lo que está escrito. Acuérdense lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva ante la palabra de Dios. Si me logran demostrar con la Biblia que algo de lo que yo he dicho es incorrecto, claro que me retracto. Pero mientras no me logren demostrar con la Biblia, no puedo retractarme y no quiero. Cuando él dijo así, Martín Lutero sabía que eso le acarreaba que la muerte. El no decidirse a retractarse de lo que él había escrito era únicamente un camino delante de la religión que había en esa época, la muerte. Pero Dios lo libró. No sé si ustedes han visto la vida de Martín Lutero, pero Dios lo libró de una manera milagrosa. Y curiosamente, hay religiones, sobre todo una en especial, que les enseñaron a sus miembros a ser enemigos de Martín Lutero. Incluso dicen, ay, usted viene de ahí, de ese grupo, de donde salió ese hereje. Así le dicen a Martín Lutero. ¿Sabe por qué ellos dicen que Martín Lutero es hereje? Porque ellos no están en el mismo equipo de Martín Lutero. Martín Lutero alcanzó la salvación. Pero las personas que atacan a Martín Lutero, Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. El que no está en el cuerpo de Cristo, en la verdadera iglesia, la congregación de los justos, esa persona está en contra de la iglesia, en contra de los justos. Si tú tienes un familiar que esté en esa situación, por favor, no seas egoísta, no seas cobarde. Dile con amor, busca la manera de decírselo con amor, pero trata de persuadir a esa persona de que salga de ese camino. Si tú estás viendo que un ser querido tuyo está yendo hacia un barranco, está yendo a la condenación eterna, y tú callas, la sangre de esa persona sería demandada de ti. Estoy diciendo algo que está en Ezequiel, y es en serio. Si tú tienes ya la responsabilidad de haber recibido la salvación,
Tú tienes que anunciarle la salvación a las personas que te rodean. Acuérdate que la Biblia dice, para Dios, ¿qué es igual a los adúlteros, a los fornicarios, a los avaros? ¿Qué es igual? Los cobardes. Sabía que cuando iba a decir esto, los números iban a empezar a bajar, porque el ser humano pretende no escuchar con tal de no tener ninguna responsabilidad delante de Dios. Dios solamente nos pide una cosa, que hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicó el Evangelio aunque eso le iba a costar la vida. Y él lo dijo, no solamente estoy dispuesto a ser atado, a ser encadenado, a ser apresado, sino incluso estoy dispuesto a morir por el nombre de mi Señor Jesucristo. Los invito a que tengan ese corazón valiente, un corazón de anunciar el Evangelio aunque les cierren la puerta a sus mismos familiares. Acuérdese, el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos y aún su propia vida no es digno de mí. Para que las personas que han recibido la salvación y que están en ese momento acá, escuchando la prédica, las personas que han recibido la salvación, para que lo hayan hecho, pudieron negarse a sí mismos. Así como pudieron negarse a sí mismos para recibir la salvación, en la vida de creencia también. Porque en la vida de creencia no hay una mezcla entre recibir la salvación por gracia y vivir la vida de creencia por obras. No existe esa mezcla. Si recibió la salvación por gracia, ¿cómo debe vivir el justo? La Biblia lo dice. Romanos 1:17. El justo por fe vivirá. ¿Recibiste la salvación por gracia? También tu vida espiritual debe ser por gracia. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Permite que, así como dice tu palabra, tú estás buscando adoradores en espíritu y en verdad, no personas como los religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo, que ellos creían que estaban caminando con Dios. Pero alguien que logró salir de ese paquete les pudo decir, yo di testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Permite que puedan estar dispuestos a negarse a sí mismos para poder recibir la palabra. Si no se niegan a sí mismos, si todavía tratan de coger algo de lo que tenían y mezclarlo con lo nuevo, eso se echaría totalmente a perder. Tienen que totalmente desechar eso que creyeron que había sido la salvación que les habían dado por hacer una oración o por yo no sé qué, cualquier cantidad de cosas, por haberse bautizado. Tienen que estar dispuestos a botar todo eso a la basura por amor del nombre de nuestro Señor Jesucristo, como hizo el apóstol Pablo. Te lo pido y he orado en especial por todos los que se conectaron el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento que son las y 34. Quiere decir que llevamos 34 minutos. Todos los días el en vivo dura exactamente lo mismo. No tenemos descanso, ni festivos, ni domingos. Para nosotros no hay descanso. Nosotros recibimos la salvación y queremos que el mayor número de personas reciban la salvación. Por eso nosotros mismos nos encadenamos a esto, que es anunciar el Evangelio. Te invito a que vengas mañana, no se te olvide, a esta misma hora. ¿Cuánto tiempo dura el en vivo? Aproximadamente 33 minutos. Es decir, a la hora que tú ves acá, réstale 33, 34 minutos. A esa hora estamos empezando mañana. Nos vemos, no faltes. Chao.